El sol de mediodía caía implacable sobre la exclusiva zona de Polanco en Ciudad de México. Verónica Mendoza de Fuentes observaba desde la terraza de su penthouse cómo la ciudad se extendía bajo sus pies, un paisaje urbano que representaba todo lo que había conseguido, o eso creía ella. A sus 32 años, su vida parecía perfecta en Instagram. Esposa de Francisco Fuentes, uno de los empresarios inmobiliarios más influyentes de México, con una casa digna de revista, viajes constantes y acceso a los círculos más exclusivos de la capital. La brisa movió suavemente su cabello castaño mientras daba un sorbo a su café. El timbre del ascensor privado anunció la llegada de Francisco. Llegaba temprano a casa, algo inusual para un martes. «Verónica, ¿dónde estás?». La voz de Francisco resonó en el espacioso apartamento, con ese tono autoritario que ella había aprendido a reconocer como preludio de problemas. «En la terraza», respondió, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba instintivamente. Francisco apareció en el umbral, impecablemente vestido con un traje azul marino hecho a medida. A sus 40 años, seguía siendo un hombre atractivo, pero la expresión dura de su rostro delataba su verdadera naturaleza, una que solo se revelaba puertas adentro. «Necesito efectivo», dijo sin preámbulos. «Tengo una reunión con los funcionarios de desarrollo urbano y olvidé pasar por el banco». Verónica respiró hondo. «Lo siento, pero no tengo efectivo. Usé lo último para pagar al jardinero esta mañana, como me pediste». La expresión de Francisco se endureció. «¿Cómo es posible? Te di 10,000 pesos la semana pasada. Los gastos de la casa, la fiesta de beneficencia que organizaste, el regalo para la esposa del gobernador», enumeró ella manteniendo la calma. «Está todo registrado en la aplicación que me pediste usar». Francisco sacó su teléfono, revisó algo rápidamente y luego lo guardó con un gesto de desdén. Se acercó al sofá donde Verónica había dejado su cartera Louis Vuitton, la tomó y se la arrojó directamente al rostro. «Deberías ser más consciente de tus gastos. ¿Para qué tienes estas cosas si no puedes ser útil cuando te necesito?». El impacto de la cartera contra su mejilla la hizo tambalear. Verónica permaneció en silencio, sintiendo el ardor en su cara, no tanto por el golpe físico, sino por la humillación. Había aprendido que contestar solo empeoraba las cosas. 3 años de matrimonio la habían convertido en experta en el arte de la invisibilidad. Lo que ninguno de los dos notó fue la figura que observaba desde el ascensor abierto. Eduardo Mendoza, padre de Verónica y CEO de Grupo Mendoza, una de las empresas tecnológicas más grandes de Latinoamérica, había llegado de improviso para darle una sorpresa a su hija. El hombre de 60 años, con cabello entrecano y postura firme, se quedó petrificado ante la escena. «¿Interrumpo algo?». La voz de Eduardo, calmada pero cargada de autoridad, sobresaltó a la pareja. «¡Papá!». Verónica se limpió rápidamente una lágrima traicionera mientras intentaba componer una sonrisa. «No te esperábamos». Francisco cambió instantáneamente su actitud, transformándose en el yerno encantador que todos conocían en público. «Eduardo, qué sorpresa tan agradable. Disculpa el desorden. Estábamos discutiendo algunos asuntos domésticos». Eduardo miró fijamente a Francisco, luego a la mejilla enrojecida de su hija y finalmente a la cartera en el suelo. Sin decir palabra, sacó su billetera y extrajo varios billetes de alta denominación. «Creo que esto cubrirá tus necesidades inmediatas, Francisco. Ahora, si me disculpas, quisiera hablar a solas con mi hija». Francisco tomó el dinero con una sonrisa tensa. «Por supuesto, tengo esa reunión importante. Volveré tarde, no me esperen para cenar». Con una última mirada de advertencia a Verónica, salió del apartamento. Cuando la puerta del ascensor se cerró, el silencio se volvió opresivo. «¿Cuánto tiempo lleva esto pasando, Verónica?», preguntó Eduardo, su voz quebrada por primera vez en años. Verónica sintió que algo se rompía dentro de ella. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a fluir libremente. «No es lo que parece, papá. Francisco está bajo mucha presión con el nuevo desarrollo en Querétaro y...». «No me mientas», la interrumpió Eduardo suavemente, acercándose para examinar la marca roja en su mejilla. «No a mí, no después de lo que acabo de ver». Verónica miró a su padre a los ojos y vio algo que no esperaba: culpa. «Nunca quise decepcionarte. El matrimonio con Francisco fue importante para expandir Grupo Mendoza al sector inmobiliario.
Ustedes estaban tan contentos con la fusión de intereses. Eduardo cerró los ojos un momento, como si cada palabra de su hija fuera una puñalada. ¿Crees que algún negocio vale más que tu bienestar? ¿Crees que no habría cancelado esa alianza al primer indicio de algo así? No es tan simple, papá. Verónica caminó hacia la ventana, observando la ciudad que ahora parecía una jaula de cristal y concreto. Francisco tiene influencia en el gobierno. Controla permisos que Grupo Mendoza necesita para el nuevo campus tecnológico. Si lo dejara, si lo expusiéramos... Eduardo se acercó y por primera vez en años abrazó a su hija como cuando era pequeña. Hay cosas que no sabes, Verónica, secretos que he guardado para protegerte, pero ahora veo que mi silencio solo te ha causado más daño. La mirada de Verónica se encontró con la de su padre, desconcertada por sus palabras. ¿De qué estás hablando? De la verdadera razón por la que Francisco se casó contigo, de las investigaciones que hemos estado realizando en secreto sobre sus negocios, y de por qué elegí venir hoy sin avisar. Eduardo sacó su teléfono y le mostró documentos confidenciales. Tu marido no es el hombre poderoso que cree ser, y ya es hora de que ambos lo descubra. La mañana siguiente amaneció nublada sobre la Ciudad de México, como si el clima reflejara la tormenta que se gestaba en la vida de Verónica. Sentada en la oficina de su padre en el piso 50 del imponente edificio de Grupo Mendoza en Reforma, observaba la lluvia golpear contra los ventanales mientras procesaba las revelaciones de la noche anterior. Estos son los informes de la investigación interna, explicó Mariana López, jefa de seguridad corporativa de Grupo Mendoza, mientras desplegaba documentos sobre la mesa de conferencias. Hemos estado siguiendo las actividades del señor Fuentes durante los últimos 8 meses. Eduardo, sentado a la cabeza de la mesa, asintió. Continúa, por favor. Mariana, una exoficial de inteligencia reconvertida al sector privado, señaló varias fotografías y documentos. Francisco Fuentes ha estado utilizando los proyectos inmobiliarios conjuntos con Grupo Mendoza como fachada para lavar dinero proveniente de grupos vinculados al narcotráfico. Los terrenos en Querétaro, específicamente, fueron adquiridos con fondos de dudosa procedencia. Verónica sintió que le faltaba el aire. Están diciendo que mi marido tiene vínculos con el narco. No directamente, aclaró Mariana. Él es lo que llamamos un facilitador. Proporciona la infraestructura legal para mover el dinero. Probablemente ni siquiera conoce a los verdaderos jefes, solo trata con intermediarios. Eduardo se frotó las sienes. Lo sospechamos hace tiempo, pero necesitábamos pruebas. La investigación se aceleró cuando notamos patrones extraños en sus finanzas personales. ¿Qué tipo de patrones?, preguntó Verónica, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. Mariana intercambió una mirada con Eduardo antes de continuar. Grandes sumas de dinero desaparecen de sus cuentas personales mensualmente, dinero que no corresponde con su estilo de vida o inversiones conocidas. Juego, murmuró Verónica. Francisco tiene problemas con el juego, casinos, apuestas deportivas. Pensé que lo había dejado, pero últimamente ha estado más irritable, más demandante con el dinero. Eso explica su desesperación, asintió Eduardo. Está utilizando fondos de sus socios para cubrir sus deudas personales. Una situación extremadamente peligrosa. Verónica se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad difuminada por la lluvia. De repente, muchas cosas cobraban sentido. Las llamadas a medianoche, los viajes repentinos, la creciente violencia hacia ella. ¿Por qué no me lo dijiste antes, papá? ¿Por qué permitiste que me casara con él? Eduardo se acercó a su hija. Cuando conocimos a Francisco, sus negocios parecían legítimos. Fue después de la boda cuando comenzaron las irregularidades. Para cuando tuvimos las primeras sospechas, ya estabas profundamente involucrada. Hizo una pausa. Intenté alejarte sutilmente, ¿recuerdas? Esa oferta para dirigir nuestra filial en España. Verónica recordó cómo Francisco había saboteado esa oportunidad, convenciéndola de que su lugar estaba en México, junto a él, apoyando su carrera. Y yo le creí, suspiró. ¿Qué hacemos ahora? Si lo denunciamos, sus socios podrían venir tras todos nosotros. Tenemos opciones, intervino Mariana. Hemos estado coordinando con autoridades confiables. Existe un programa de protección a testigos si decides colaborar. Verónica negó con la cabeza. No voy a desaparecer.
a renunciar a mi vida. Francisco me ha quitado demasiado ya. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Finalmente Eduardo habló. Hay otra manera, más arriesgada, pero podría funcionar. Antes de que pudiera elaborar, la puerta de la oficina se abrió y entró Javier Mendoza, el hermano menor de Verónica, director de operaciones de Grupo Mendoza. A sus 28 años, Javier representaba el futuro de la empresa, aunque siempre había vivido bajo la sombra de su padre y de su hermana. Perdón por llegar tarde, se disculpó, depositando un café sobre la mesa. El tráfico con esta lluvia está imposible. Al notar la tensión en el ambiente, añadió, ¿me perdí de algo? Eduardo resumió brevemente la situación. La expresión de Javier se oscureció al escuchar sobre el abuso que había sufrido su hermana. Siempre supe que ese cabrón escondía algo, masculló. Nunca me cayó bien. Ahora no es momento para te lo dije, lo reprendió Eduardo. Necesitamos un plan. Javier tomó asiento. De hecho, creo que tengo uno, pero necesitaremos la ayuda de Verónica, y será peligroso. Durante las siguientes 2 horas, los 4 discutieron estrategias, analizaron riesgos y trazaron un plan que pondría a prueba la determinación de Verónica y los recursos de Grupo Mendoza. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Eduardo finalmente. Podríamos buscar otra solución. Verónica miró a su padre, a su hermano y a Mariana. Por primera vez en 3 años, sentía que recuperaba el control de su vida. Estoy cansada de tener miedo, afirmó. Francisco no solo me lastimó a mí, sino que también ha puesto en peligro todo lo que nuestra familia ha construido. Ya es hora de que enfrente las consecuencias. Mientras se preparaban para ejecutar el plan, el teléfono de Verónica vibró con un mensaje de Francisco. Cena importante esta noche. Ministro de Economía. Vístete apropiadamente. No me hagas quedar mal. Verónica miró el mensaje y luego a su familia. Comencemos esta noche. Cuando regresó al penthouse para prepararse, encontró a Luisa, su ama de llaves de confianza, preocupada. Señora, el señor Francisco llamó 3 veces. Está de muy mal humor. Dijo que sus trajes para la cena ya están seleccionados en la habitación. Verónica asintió. Gracias, Luisa. ¿Podrías preparar un té, por favor? En la habitación principal, sobre la cama, encontró un vestido negro conservador y joyas discretas. La elección de Francisco para ella. Elegante pero invisible. El complemento perfecto para un hombre de negocios. Junto a la ropa había una nota manuscrita. No olvides sonreír esta noche. El ministro puede ayudarnos con Querétaro. Verónica dejó la nota sobre la cama y caminó hacia su vestidor. Al fondo, en una caja que Francisco nunca había notado, guardaba un vestido rojo que él había prohibido explícitamente. Demasiado llamativo, demasiado provocativo para la esposa de Francisco Fuentes. Era hora de dejar de ser invisible. El restaurante Pujol, uno de los más exclusivos de Ciudad de México, brillaba bajo luces tenues aquella noche. En una sala privada, la élite empresarial y política del país conversaba entre copas de vino y platillos de alta cocina mexicana reimaginada. Francisco Fuentes, impecable en su traje italiano, navegaba el espacio con la confianza de quien se sabe parte del círculo de poder. Verónica entró 10 minutos tarde, causando exactamente el efecto que esperaba. El vestido rojo abrazaba su figura, complementado por las joyas familiares Mendoza que rara vez usaba, diamantes y rubíes que habían pertenecido a su abuela, la matriarca que había iniciado la fortuna familiar. Su cabello, normalmente recogido según las preferencias de Francisco, caía libremente sobre sus hombros. La conversación en la sala disminuyó momentáneamente mientras los presentes la observaban. Francisco, en medio de una conversación con el ministro de Economía, se giró para ver qué causaba la distracción. Su expresión pasó de la sorpresa al enfado apenas contenido. Lamento la tardanza, se disculpó Verónica, acercándose con una sonrisa. El tráfico en Reforma estaba imposible. Francisco la tomó del brazo con más fuerza de la necesaria. Te dije que usaras el vestido negro, susurró entre dientes, manteniendo su sonrisa social. Este me pareció más apropiado para la ocasión, respondió ella, liberándose sutilmente de su agarre para saludar al ministro. Ministro Ramírez, un placer verlo de nuevo. Mi padre envía sus saludos. El hombre de mediana edad, visiblemente impresionado, besó su mano. El placer es mío, Verónica. Eduardo siempre habla maravillas de ti.
De hecho, coincidimos esta tarde en una reunión sobre el nuevo campus tecnológico, un proyecto fascinante. Francisco palideció ligeramente. ¿Una reunión? No estaba enterado. Fue algo improvisado, explicó el ministro. Eduardo me pidió unos minutos para discutir ciertos aspectos regulatorios. Muy inteligente tu suegro, Francisco, anticipándose a posibles obstáculos. Verónica notó la tensión en la mandíbula de su esposo. Parte del plan estaba funcionando. Sembrar la duda en Francisco sobre qué tanto sabía realmente su suegro. La cena transcurrió entre conversaciones aparentemente triviales, pero Verónica estaba ejecutando meticulosamente cada paso del plan. Habló animadamente sobre el proyecto en Querétaro, mencionando detalles específicos sobre los inversionistas que solo alguien muy familiarizado con el negocio conocería. Observó cómo Francisco se ponía cada vez más nervioso, bebiendo más vino del habitual. A mitad de la cena, el teléfono de Francisco sonó. Tras revisar la pantalla, se excusó rápidamente para atender la llamada fuera del salón. Parece preocupado, comentó el ministro. ¿Está todo bien con el proyecto de Querétaro? He escuchado algunos rumores. Verónica aprovechó la oportunidad. ¿Qué tipo de rumores, ministro? El hombre miró a su alrededor antes de inclinarse hacia ella. Nada concreto, pero hay preguntas sobre el origen de algunos fondos. Nada que no pueda resolverse, estoy seguro. Por supuesto, asintió Verónica tomando un sorbo de vino. Transparencia total, esa es la política de los Mendoza. Estoy segura de que Francisco piensa igual. Cuando Francisco regresó, su rostro había perdido color. Se inclinó hacia Verónica con el pretexto de servirle más vino. Tenemos que irnos ahora. Pero apenas estamos en el plato principal, protestó ella fingiendo confusión. Sería una descortesía con el ministro. No me importa, insistió él en voz baja. Ha surgido una emergencia. Verónica sonrió serenamente. En ese caso deberías atenderla. Yo me quedaré. Sería una lástima desperdiciar esta oportunidad de fortalecer relaciones. Además, aún no he hablado con la esposa del gobernador sobre el evento benéfico. La rabia en los ojos de Francisco era evidente, pero estaba atrapado. Causar una escena frente al ministro y otros invitados influyentes sería catastrófico para sus planes. Como quieras, cedió finalmente. Pero hablaremos de esto en casa. Mientras Francisco se despedía con excusas apresuradas, Verónica le dedicó una sonrisa tranquila. No me esperes despierto, cariño. Estas cenas suelen alargarse. Una vez que Francisco abandonó el restaurante, Verónica esperó 15 minutos antes de excusarse brevemente para ir al tocador. En el pasillo, Mariana López la esperaba. ¿Y bien?, preguntó Verónica. Funcionó perfectamente, confirmó Mariana. La llamada lo desestabilizó. Cree que uno de sus socios ha sido detenido y está hablando con las autoridades. En este momento se dirige a su oficina para destruir documentos. ¿Y Javier? En posición con el equipo técnico. Cuando Francisco acceda a su caja fuerte, tendremos todo grabado. Verónica asintió. ¿Mi padre? En la fiscalía, asegurándose de que todo sea legal. Los agentes están listos para intervenir en cuanto tengamos la evidencia. Respirando profundamente, Verónica se miró en el espejo del pasillo. El miedo seguía ahí, pero ahora era diferente. Ya no era el miedo paralizante de la víctima, sino la adrenalina calculada de quien toma acción. Vuelvo a la cena, decidió. Necesitamos mantener las apariencias hasta el final. El resto de la velada transcurrió como en un sueño. Verónica conversó, rió y cultivó alianzas como la ejecutiva Mendoza que siempre había sido, antes de que Francisco la redujera a un accesorio decorativo. Muchos de los presentes parecían verla con nuevos ojos, recordando a la brillante heredera que había sido fundamental en la expansión tecnológica del Grupo Mendoza antes de su matrimonio. A medianoche, cuando la cena finalmente terminaba, recibió un mensaje de Javier. Misión cumplida. Te vemos en casa de papá. Mientras su chófer la llevaba a través de las calles nocturnas de la Ciudad de México, Verónica observó los edificios iluminados, las calles vibrantes incluso a esa hora, la vida que pulsaba en la metrópolis. Por primera vez en 3 años, sentía que formaba parte de ese pulso nuevamente. Al llegar a la residencia Mendoza en Las Lomas, encontró a su padre, hermano y Mariana reunidos en el estudio, junto con 2 personas que no conocía. Verónica, su padre la recibió con un abrazo. Te presento a la fiscal especial Alejandra Robles,
y al agente Torres de la Unidad de Inteligencia Financiera. La mujer de unos 50 años le extendió la mano. Señora Fuentes, su valentía es admirable. Gracias a su colaboración, estamos cerrando un caso que llevamos años investigando. Ya no soy la señora Fuentes, aclaró Verónica. Vuelvo a ser Verónica Mendoza. El agente Torres asintió. Tenemos todo lo que necesitábamos. Francisco Fuentes accedió a su caja fuerte, extrajo documentos comprometedores y realizó llamadas incriminatorias que han sido interceptadas legalmente. En este momento, está siendo detenido. Verónica se dejó caer en un sillón, abrumada por la realidad de lo que acababa de ocurrir. ¿Y ahora qué? Eduardo se sentó junto a ella. Ahora comienza lo difícil. Habrá un juicio. Tendrás que testificar. La prensa será implacable. Sin mencionar las posibles represalias de los socios de Francisco, añadió Javier preocupado. La fiscal Robles intervino. Tendrá protección, señorita Mendoza, y déjeme decirle que los socios de su esposo también están cayendo esta noche en operativos simultáneos. Esto es más grande que Francisco Fuentes. Verónica miró a cada uno de los presentes y, finalmente, a su reflejo en la ventana. Ya no veía a la mujer asustada del penthouse de Polanco. Veía a alguien nuevo, o quizás a alguien que siempre había estado ahí esperando para emerger. «Estoy lista», afirmó, «para lo que venga». Los titulares de los principales periódicos y portales digitales de México no hablaban de otra cosa durante las semanas siguientes. Cae red de lavado de dinero vinculada a desarrollos inmobiliarios. Francisco Fuentes, el empresario que vivía una doble vida. Grupo Mendoza colabora con autoridades para desmantelar operación criminal. La detención de Francisco había desencadenado una serie de operativos que exponían una compleja red de corrupción que salpicaba a funcionarios públicos, empresarios y testaferros del narcotráfico. 6 semanas después de aquella noche, Verónica se encontraba en la oficina que había acondicionado en la casa de sus padres, donde temporalmente se había instalado. Sobre su escritorio se acumulaban documentos legales, recortes de prensa y propuestas de proyectos para Grupo Mendoza. A sus 32 años, había retomado su papel como directora de innovación de la empresa familiar, posición que había abandonado gradualmente durante su matrimonio por presiones de Francisco. La puerta se abrió y entró Carmen, su madre, con una taza de té. A sus 58 años, Carmen Vega de Mendoza mantenía la elegancia y fortaleza que la habían caracterizado toda su vida. Había regresado precipitadamente de su trabajo humanitario en Chiapas al enterarse de lo sucedido. «¿Cómo va la preparación para mañana?», preguntó depositando la taza junto a su hija. Verónica suspiró. «He repasado mi testimonio 1000 veces con los abogados. Estoy lista». Mañana sería la primera audiencia pública del caso, donde Verónica debía testificar sobre los abusos de Francisco y lo que sabía de sus negocios ilícitos. Sería la primera vez que lo vería desde su detención. Carmen se sentó frente a ella. «Sabes que no tienes que hacer esto. Los abogados dicen que la evidencia financiera es contundente. Tu testimonio sobre el abuso no es estrictamente necesario para el caso de lavado de dinero». «Lo sé», asintió Verónica, «pero quiero hacerlo. No solo por mí, sino por todas las mujeres que siguen atrapadas en situaciones similares, creyendo que no tienen salida porque sus abusadores son poderosos». Carmen tomó la mano de su hija. «Tu padre y yo fallamos en protegerte. Nunca nos perdonaremos no haber visto las señales». «No había señales, mamá. Ese es el problema. Francisco era meticuloso frente a ustedes, frente al mundo. Era el yerno y esposo perfecto. El abuso comenzó tan gradualmente que ni yo misma me di cuenta hasta que fue demasiado tarde». El teléfono de Verónica sonó interrumpiendo la conversación. Era un número desconocido. Dudó un momento antes de contestar. «Diga, ¿Verónica Mendoza?», preguntó una voz femenina. «Sí, ¿quién habla?». «Me llamo Daniela Torres. No me conoces, pero yo era la amante de Francisco». Verónica se quedó petrificada. Su madre, notando su expresión, le preguntó en silencio si todo estaba bien. Verónica activó el altavoz. «Te escucho», dijo finalmente. «Sé que mañana testificarás contra él. Yo también he sido citada». La mujer hizo una pausa. «Hay cosas que deberías saber, cosas que podrían ayudar a tu caso». Tras colgar, Verónica miró a su madre, atónita. «Quiere verme hoy. Dice que tiene documentos, fotografías».
Pruebas de que Francisco abusaba también de ella y de otras mujeres. Carmen frunció el ceño. Podría ser una trampa, alguien intentando manipularte antes de tu testimonio. O podría ser verdad, replicó Verónica. De cualquier forma, necesito saberlo. Tras consultar con Mariana López, quien seguía encargándose de la seguridad familiar, acordaron un encuentro en un café céntrico, con agentes de seguridad vigilando discretamente. Daniela resultó ser una mujer de 27 años, asistente ejecutiva en una de las empresas de Francisco. Comenzó como muchas de estas historias, explicó Daniela, evitando el contacto visual. Atención, regalos, promesas. Luego se convirtió en algo más oscuro. Controlaba dónde iba, con quién hablaba. Si intentaba terminar la relación, amenazaba con destruir mi carrera. Verónica la escuchó en silencio, reconociendo patrones familiares. Al principio pensé que era la única, pero luego descubrí que había otras. Nos mantenía aisladas jugando un complejo juego de manipulación. Daniela extrajo una memoria USB de su bolso. Aquí hay correos, mensajes, grabaciones, cosas que guardé para protegerme, aunque nunca tuve el valor de usarlas. Hasta ahora. ¿Por qué me lo muestras a mí y no directamente a la fiscalía? Daniela la miró finalmente a los ojos. Porque quiero que sepas que no estabas loca, que no estabas sola. Y porque necesitaba pedirte perdón. Yo sabía que estaba casado, pero él me dijo que eras frívola, interesada solo en su dinero. Me hizo creer que eras la villana de la historia. Esa noche, Verónica revisó el contenido de la memoria junto a sus abogados y la fiscal Robles. El material no solo corroboraba su experiencia, sino que revelaba un patrón sistemático de abuso psicológico, chantaje y manipulación que se extendía a múltiples mujeres a lo largo de años. Esto cambia la estrategia, comentó la fiscal. Ya no es solo un caso de lavado de dinero, estamos viendo un patrón criminal mucho más complejo. A la mañana siguiente, el juzgado estaba abarrotado. Periodistas, curiosos y familiares de otros implicados en el caso llenaban cada espacio disponible. Verónica, vestida con un traje sastre azul marino, entró escoltada por Javier y dos agentes de seguridad. Francisco ya estaba ahí, sentado junto a sus abogados. Había perdido peso, y su característico bronceado había desaparecido tras semanas en prisión preventiva. Cuando sus miradas se cruzaron, Verónica sintió un escalofrío, pero no apartó la vista. Esta vez sería diferente. Durante las siguientes 3 horas, Verónica declaró con voz clara y firme. Describió los abusos, las manipulaciones, los episodios de violencia física y psicológica. Habló del incidente de la cartera, del control financiero, del aislamiento progresivo que había sufrido. Y luego, con autorización de la fiscal, introdujo los testimonios de Daniela y otras 2 mujeres que, inspiradas por su ejemplo, habían decidido hablar. Francisco, que había mantenido una expresión impasible durante la mayor parte del testimonio, comenzó a mostrar signos de nerviosismo cuando Verónica mencionó a las otras mujeres. Sus abogados intercambiaban notas frenéticamente, conscientes de que el caso había adquirido una dimensión inesperada. Cuando Verónica terminó de hablar, un silencio denso se apoderó de la sala. La jueza, una mujer de 60 años con décadas de experiencia, la observó con una mezcla de respeto y compasión. «Gracias por su testimonio, señora Mendoza», dijo finalmente. «Su valor no pasa desapercibido en esta sala». Al salir del juzgado, una multitud de periodistas esperaba. Flashes, micrófonos y preguntas a gritos la rodearon. Eduardo y Carmen formaron un escudo protector junto a sus guardaespaldas mientras avanzaban hacia el vehículo que los esperaba. «¿Cómo se siente después de enfrentar a su exmarido?», gritó una reportera. Verónica se detuvo. Contra el consejo de sus abogados y la preocupación evidente de sus padres, se giró hacia los medios. La imagen fue capturada por docenas de cámaras. Verónica Mendoza, de pie bajo el sol de la Ciudad de México, con la cabeza alta y los ojos brillantes, no de lágrimas, sino de determinación. «Me siento liberada», respondió con voz clara, «y espero que cualquier persona que esté viviendo una situación de abuso, independientemente de quién sea su abusador, sepa que no está sola y que es posible reconstruirse». La frase se convirtió en titular en todos los noticieros esa noche. En las semanas siguientes, las líneas de ayuda para víctimas de violencia doméstica en México
reportaron un incremento del 40% en las llamadas. 3 meses después, una tarde lluviosa de octubre, Verónica contemplaba desde su nueva oficina en la sede de Grupo Mendoza el panorama urbano de la capital mexicana. Las nubes grises contrastaban con las luces que comenzaban a encenderse en los edificios a medida que caía la tarde. El juicio contra Francisco continuaba, pero los resultados preliminares eran contundentes. La evidencia financiera, sumada a los testimonios sobre abuso, había destruido por completo su imagen pública. Varios de sus socios comerciales también enfrentaban cargos, y las autoridades habían congelado activos por millones de pesos vinculados a operaciones de lavado. Javier entró a la oficina con una carpeta bajo el brazo y 2 tazas de café. «Acabo de salir de la reunión con el equipo de responsabilidad social», anunció, entregándole una de las tazas. «Están entusiasmados con tu propuesta para la fundación». Verónica sonrió, tomando la carpeta. Era el proyecto que más ilusión le hacía, una fundación dedicada a apoyar a mujeres víctimas de violencia económica y emocional, ofreciendo asesoría legal, psicológica y oportunidades laborales. «¿Papá dio luz verde al presupuesto?», preguntó, revisando los documentos. «No solo eso, insistió en duplicarlo y en que la fundación lleve tu nombre, aunque sé que prefieres mantenerte en segundo plano». Verónica negó con la cabeza. «No se trata de mí, se trata de todas las mujeres que no tienen los recursos o el apoyo familiar que yo tuve». Javier se sentó frente a ella. «¿Has sabido algo de Daniela?» «Aceptó el puesto en nuestra oficina de Monterrey. Creo que necesitaba alejarse de la Ciudad de México después de todo lo ocurrido». Hizo una pausa. «Me alegra que hayamos podido ayudarla a rehacer su vida». El intercomunicador sonó. Era la asistente de Verónica. «Licenciada Mendoza, la fiscal Robles está aquí para verla». Alejandra Robles entró con su habitual aire de eficiencia, aunque esta vez parecía traer noticias importantes. «Francisco ha aceptado un acuerdo», anunció sin preámbulos. Verónica y Javier intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó Verónica. «Se declarará culpable de los cargos de lavado de dinero y fraude fiscal a cambio de una reducción en la sentencia. 12 años en lugar de los 20 que podría enfrentar en un juicio completo». La fiscal hizo una pausa. «Pero hay más. Como parte del acuerdo, ha accedido a proporcionar información sobre sus contactos en los carteles y funcionarios corruptos. Y los cargos por violencia doméstica». La voz de Verónica denotaba preocupación. «Esa es la parte complicada», admitió Robles. «Sus abogados argumentan que esos cargos deberían ser retirados como parte del acuerdo, dado que la información que proporcionará sobre el lavado de dinero es de interés nacional». Verónica sintió una punzada de rabia. «¿Así que puede comprar su salida de la responsabilidad por el abuso? ¿Qué mensaje envía eso?». La fiscal la miró con empatía. «Entiendo tu frustración, Verónica, pero la decisión final es tuya. Como principal denunciante en esos cargos, tienes derecho a oponerte al acuerdo». Un silencio tenso llenó la oficina, mientras Verónica consideraba sus opciones. Javier la observaba, respetando su proceso. «¿Qué ganaríamos manteniendo los cargos por abuso?», preguntó finalmente. «Justicia simbólica», respondió la fiscal. «Pero seré honesta, con o sin esos cargos, Francisco pasará más de una década en prisión. La diferencia real podría estar en la información que proporcione, que podría ayudar a desmantelar redes más amplias de corrupción y narcotráfico». Verónica se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad que comenzaba a iluminarse bajo la lluvia. Pensó en Daniela, en las otras mujeres, en todas las que aún permanecían en silencio. «Acepto el acuerdo», decidió finalmente, «pero con una condición. Quiero que Francisco haga una declaración pública reconociendo el abuso. No una disculpa ensayada por sus abogados, sino un reconocimiento explícito de sus acciones». La fiscal asintió. «Veré qué puedo hacer. No será fácil, pero puedo argumentar que forma parte de su colaboración». Después de que Robles se marchara, Javier se acercó a su hermana. «¿Estás segura de esto? Tienes derecho a buscar justicia completa por lo que te hizo». Verónica le sonrió con serenidad. «La justicia no siempre luce como esperamos, Javi. Si su información salva a otras personas de caer en redes criminales, si su confesión ayuda a otras mujeres a reconocer el abuso y buscar ayuda, eso también es justicia». 2 semanas después, los principales medios de comunicación transmitieron la declaración de Francisco Fuentes.
Pálido, visiblemente deteriorado, mirando directamente a la cámara, confesó no solo sus delitos financieros, sino también el patrón de abuso sistemático contra Verónica y otras mujeres. No hubo disculpas elaboradas ni justificaciones, solo el reconocimiento crudo de los hechos. Esa noche, Verónica cenaba con sus padres en la terraza de la casa familiar. El teléfono no había dejado de sonar con mensajes de apoyo, pero ella había decidido desconectarse por unas horas. «¿Cómo te sientes?», preguntó Eduardo sirviéndole una copa de vino. Verónica contempló el cielo estrellado de la Ciudad de México, inusualmente claro tras la lluvia de días anteriores. «En paz», respondió, «por primera vez en mucho tiempo, completamente en paz». Carmen la observó con orgullo. «Siempre fuiste la más fuerte de todos nosotros, aun cuando no lo sabías». «No se trata de fuerza», reflexionó Verónica. «Se trata de recuperar tu propia historia, de decidir que no serás definida por tus heridas, sino por cómo te levantas después de ellas». El timbre del teléfono interrumpió la conversación. Era Mariana López. «Perdona la interrupción, Verónica, pero pensé que querrías saberlo de inmediato. La primera mujer acaba de llegar a las instalaciones temporales de la Fundación. Está solicitando ayuda para dejar a su esposo, un empresario bastante conocido». Verónica sintió que un círculo se cerraba. «Dile que voy para allá». Mientras el chofer la llevaba a través de la ciudad iluminada, Verónica repasó mentalmente el camino recorrido. De víctima a sobreviviente, de sobreviviente a defensora. La historia no había terminado, en cierto modo apenas comenzaba. Al llegar a la modesta pero acogedora casa, que servía como sede provisional de la Fundación Nuevo Amanecer, una mujer joven la esperaba en la entrada, abrazando nerviosamente su bolso, como quien se aferra a un salvavidas. En sus ojos, Verónica reconoció el mismo miedo, la misma vergüenza, la misma desesperación que ella misma había experimentado. «Bienvenida», dijo extendiendo su mano. «Me llamo Verónica Mendoza y estoy aquí para escucharte». La mujer la miró con una mezcla de reconocimiento y esperanza. «Yo vi su historia en las noticias. Pensé que si usted pudo hacerlo, cada historia es diferente», respondió Verónica, guiándola al interior. «Pero todas merecen ser escuchadas y todas tienen la posibilidad de un nuevo capítulo». Mientras cerraba la puerta tras ellas, Verónica supo con certeza que la cartera que Francisco le había arrojado a la cara aquel día no había sido el final de su historia, sino el principio de una mucho más poderosa. Una historia que, como un eco, se multiplicaría en las voces de muchas otras mujeres que ahora se atrevían a romper el silencio.